Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna con Oscar Chemel, director de Interlaces. Te preguntaba sobre los pecados, Oscar, Sí. que cometió el PSV en la campaña. Y pudiéramos decir los pecados del PSV y del propio presidente en la campaña electoral. Sí, Fue un sí. pecado, por ejemplo, la sobreexposición del presidente en medio de unas encuestas que hablaban de una alta desaprobación de su gobierno. Comentadas por ti mismo en muchas oportunidades. Sí. Ya lo hemos comentado, esto no hay nada oculto. Hay una sobreexposición presidencial que no está bien dirigida, no está programada, no cuenta con los recursos discursivos establecidos, ¿no? Con los discursos discursivos necesarios. Entonces se cometen improvisaciones, errores, ¿no? Desaciertos que afectan la imagen presidencial. Además, el presidente asumió toda la gestión de gobierno, ¿no? Sobre él recaen la mayoría de las responsabilidades, ¿no? No intentó colocar a otros voceros, a otros miembros del gabinete que pudieran amortiguar el rechazo o una percepción negativa con respecto al presidente. Pero bueno, uno de los principales vacíos, diría yo, es que de la campaña del chavismo, es que no se le habló al chavismo descontento, a los simpatizantes, a las clases medias populares. El discurso se concentró fundamentalmente en los más convencidos, en los militantes, ¿no? En todo caso, no era una estrategia desacertada, pero era insuficiente, porque el chavismo cuenta con una base social de apoyo de alrededor del 40% del país. Es una base social extraordinaria, militante, cautiva. Otros errores, otros vacíos, no es suficiente reivindicar el pasado, ni esperar que los programas sociales se conviertan automáticamente en votos. Es el discurso esperanzador lo que más convoca, lo que más moviliza y lo que más entusiasma. Le faltó dentro de la campaña, sin renunciar a las reivindicaciones del pasado, ¿no? A la defensa de las conquistas sociales, a lo que se ha logrado, pero faltó el discurso de la esperanza, mostrarle a los venezolanos el nuevo porvenir. ¿Se hizo un uso adecuado, Oscar, de la figura de Hugo Chávez? Eso de decir, por ejemplo, el 6D gana Chávez, o de sobreponer la figura de Chávez al resto se está despilfarrando un poco la imagen de Chávez, su poder simbólico, su poderío simbólico, y asociándolo solo a las competencias electorales. El chavismo debe resimbolizar al comandante Chávez para que se convierta en una fuente de ideologización, politización, y no solamente en un recurso electoral. Además, porque estamos ante un nuevo tiempo histórico. No es ni el principio ni el fin de nada. Es un nuevo ciclo, es un nuevo ciclo. Ha surgido un nuevo sujeto social histórico, y lo venimos hablando desde hace un par de años, ¿no? Lo que en una época fueron batallas, conquistas, avances, ¿no? Banderas de justicia, de igualdad, de respeto, de dignidad, de redistribución de la renta, hoy son derechos. Y han aparecido nuevas expectativas, nuevas demandas, que tienen que ver fundamentalmente con el orden, con las soluciones, con las respuestas. Digamos que el chavismo pasó o superó un ciclo épico de batallas y conquistas. Y ahora los venezolanos le están diciendo al gobierno: he luchado, he ido a la batalla, este es mi proceso, pero ahora quiero que los alimentos aparezcan, quiero que caiga la inflación, quiero que se combata la inseguridad, quiero resultados y demandas. Al chavismo, que ha tenido una extraordinaria capacidad de convocatoria simbólica, social y política, le hace falta ahora gestión, sobre todo gestión económica, para mejorar, elevar la esperanza, restablecer la esperanza de los sectores populares. Esos sectores que se le fueron al chavismo, esos votos que se le fueron, 2 millones y algo de votos que se le fueron al chavismo, ¿retornarán fácilmente? Son recuperables. Son recuperables. Bueno, los votos son prestados. Los que ha tenido el gobierno, los que tiene la oposición, todos son prestados. Le pertenecen a cada quien, ¿no? Claro. Pero no desestimemos ni subestimemos la base social de apoyo del chavismo, que es una base militante, restiada. 42% de la votación. Sí, pero esa no se discute. Yo me refiero al diferencial. Siempre ha sido así. O sea, históricamente la base social de apoyo. Los otros
pueden ser rescatados en la medida que mejore la gestión económica, en la medida que el gobierno a través de la gestión económica logre incrementar, elevar las expectativas positivas acerca del porvenir. Sin embargo, hay un tema de gestión también. La evaluación de la gestión sigue pesando. Sí. ¿Pesó mucho en la elección la evaluación de la gestión? De ministerio. Fue un voto castigo. El gobierno se enfrentaba, en esta campaña electoral el gobierno se enfrentó a sí mismo. Porque el voto de la gente no fue a favor de una alternativa. Eso lo tiene claro todo el mundo. Sí. Más del 80% de los venezolanos desconocía quiénes eran los candidatos de la oposición. Entonces fue un voto. La tarjeta de la MUD se convirtió en la manera democrática, constitucional, electoral, cívica y responsable que tuvo la sociedad venezolana para castigar una gestión. Pero insisto en eso, fue un voto castigo, pero también un voto de urgencia. Fue un voto cívico de urgencia. No estuvo lleno, ¿qué hubo en ese voto? ¿Cuál fue el contenido principal? ¿Rabia o racionalidad? ¿Fue un voto racional? ¿Fue un voto producto de la rabia? Si los niveles de rabia, desbordamiento, estuvieran activos, presentes, elevados en la sociedad venezolana, no hubiera sido a través del voto que la gente manifiesta su rabia, su rechazo. Este es un país que se acostumbró a votar, a decidir a través del voto el destino del país, a evaluar a través del voto el desempeño de un gobierno o de una oposición. Yo creo que eso hay que entenderlo muy bien, porque la gente está esperando soluciones. La gente no anda buscando culpables, anda buscando soluciones y respuestas. Y está mirando ahora a la oposición, que generó expectativas con respecto a su eventual triunfo. Es decir, la gente va a reclamarle también a la oposición su granito de arena. Fíjate, en la solución antes de meternos problemas en la oposición, que nos vamos a meter en profundidad en ese tema, también el gobierno insistió en el discurso de la guerra económica. El 70% de la población no cree en eso. Solo un tercio del país cree en la guerra económica. Tampoco cree que es que el gobierno la está ganando, cree que el gobierno la perdió también, pudiéramos decir, o una parte de ese. Además, es un argumento del chavismo para defender una posición. ¿Seguir utilizando ese argumento después de la elección es provechoso para el gobierno? ¿Seguir utilizando argumentos que no le dieron resultados? Esas son tesis ni buenas ni malas, pero que depende de cómo sean comunicadas, y han sido muy mal comunicadas. No se ha explicado en qué consiste la guerra económica, no hay evidencias. Hay una hiperdiscursividad revolucionaria que no aterriza en los problemas de la gente, en los argumentos que la gente está esperando. Y ahí, y en particular, el discurso de la guerra económica ha sido débil, ha sido muy poco efectivo, porque... Y es otro de los vacíos en la campaña del PSV. Se ha abandonado el discurso pedagógico que caracterizó el discurso del comandante Chávez, por un discurso más encendido, más de agitación política. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Oscar Chema, el director de Interlace, y vamos a meternos un poco con la oposición y cómo ha sido la reacción, también un poco del gobierno, pero también de la oposición frente a este resultado electoral del 6 de diciembre y a lo que nos vamos a enfrentar también.